BRICS. A inicios de los 2000, el economista británico Jim O'Neill que acuñó en el ensayo Building Better Global Economic BRICS, el término BRIC, para referirse a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India y China, BRIC por las iniciales de cada uno. La tesis de O'Neill apunta a que, para 2050, estos 4 países podrían alcanzar su pleno potencial debido al tamaño de su población, desempeño económico, con China e India a la cabeza en la tecnología y servicios, mientras que Brasil y Rusia se convertirían en los principales proveedores mundiales de materias primas. En junio de 2009 los BRIC organizaron su primera reunión presidencial, haciendo sentir reafirmados a los colegas constructivistas en teoría de relaciones internacionales. Con relación a la creación del BRICS como grupo, aunque existieron reuniones previas, fue en 2008 cuando Brasil, Rusia, India y China comenzaron a desarrollar enfoques comunes sobre economía internacional y ya para el 2011 se incorporó Sudáfrica y los BRIC pasaron a ser los BRICS. La sigla BRICS se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos ellos considerados en el 2010 economías emergentes. Parecería que pasó muchos años, pero tan solo han sido 13 años y ya no son las economías emergentes que eran, hoy son las economías que marcan pautas. Son las economías dominantes. No tuvieron que esperar a mediados del siglo XXI como pronosticaron muchos expertos. Son además, de los países más grandes del mundo, con Rusia a la cabeza, y de los más poblados del planeta con India y formando la dupla de los más poblados. Todos ellos son ricos en recursos naturales y su Producto Interior Bruto, PIB, ha estado creciendo mucho en los últimos años. Posiblemente en los próximos años veremos cómo este grupo alcanza en importancia al G8, aunque si comparamos la renta per cápita de estos países con la de los países del G8, podemos ver que existe aún una notable diferencia en el nivel de vida de sus habitantes. Entre sus países miembros, India es el que tiene más población y el segundo en PIB, mientras que China es segundo en población y primero en PIB. El bloque económico tiene como objetivo fortalecer los sistemas de acuerdos multilaterales entre estos países y con terceros. En el ámbito internacional, BRICS se enfoca en la generación de oportunidades y soluciones en el ámbito económico, financiero y político. Una potencia emergente o una potencia en ascenso es un estado o unión de estados con una influencia creciente, significativa en los asuntos globales. Tal poder aspira a tener una posición o papel más poderoso en las relaciones internacionales, ya sea a nivel mundial o regional, y poseer recursos y niveles de desarrollo suficientes para que tales objetivos sean potencialmente alcanzables. Sin embargo, podría preverse que aunque se diluya el furor por las potencias emergentes y su fuerza como discurso en la política y la economía internacionales, los BRICS dejarán una herencia duradera para futuras asociaciones de países. El pesimismo posterior al 11 de septiembre estadounidense y la incertidumbre sobre el futuro del orden mundial tras el fin de la Guerra Fría. Los BRICS ofrecían al menos para la industria financiera un panorama positivo del futuro. Con poco más en común que sus éxitos económicos, estos 5 países son profundamente diversos en su estructura económica y sistemas políticos y sociales. Sin embargo, podría preverse que aunque se diluya el furor por las potencias emergentes y su fuerza como discurso en la política y la economía internacionales, los BRICS dejarán una herencia duradera para futuras asociaciones de países. El pesimismo posterior al 11 de septiembre estadounidense y la incertidumbre sobre el futuro del orden mundial tras el fin de la Guerra Fría. Los BRICS ofrecían al menos para la industria financiera un panorama positivo del futuro. Con poco más en común que sus éxitos económicos, estos 5 países son profundamente diversos en su estructura económica y sistemas políticos y sociales. Tal heterogeneidad habría de convertirse en una marca de origen. Sin haber considerado aspectos geopolíticos o de equilibrio de representación regional, sino únicamente prospectivas tasas de crecimiento económico. La formulación original BRIC contó con 2 países de Asia, China y la India, uno euroasiático, Rusia, y solo uno americano, y Brasil, en ese primer momento, ninguno de África y más tarde, exactamente 2 años después uno de África, Sudamérica. Para el BRICS, el bloque BRIC logró entusiasmar no solo a aquellos a quienes estaba destinado el análisis financiero, inversionistas, sino también a comentaristas, políticos y académicos. El poder económico ubicado en países del norte, desarrollado e industrializado, se estaba dispersando hacia otros países, ubicados en el sur, a medio camino entre el desarrollo y el subdesarrollo. La intuición era que ese poder económico se traduciría en poder político, lo que conduciría a un desplazamiento / cambio en el poder global, intuición sustentada históricamente a partir de otros procesos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el ascenso en el concierto europeo mundial del Imperio alemán.
Para los gobiernos de los países incluidos en tal agrupación, la imagen positiva que se tenía de ellos desde el exterior era un estímulo para querer figurar en conjuntos de ese tipo, que al principio, no fue más que una mera conjetura de teoría de la política y economía internacional. Cuando a mediados de la década de 2000 el discurso económico se trasladó al ámbito de la política internacional, cancillerías e instituciones internacionales reforzaron la noción político-diplomática de la emergencia de estos países y su protagonismo mundial. Las potencias emergentes, ya no solo las economías emergentes, se volvieron entidades aún más atractivas. Una poderosa idea del siglo XXI. El revuelo ocasionado por estos discursos y por los cambios en el poder global generó reacciones encontradas. Algunos análisis sugieren semejanzas entre potencias emergentes del pasado y las del siglo XXI, países insatisfechos con el orden vigente y el predominio de las potencias establecidas, y la posible inevitabilidad de una lucha destructiva entre esas potencias merced a la actitud revisionista de las emergentes. Cuando a mediados de la década de 2000 el discurso económico se trasladó al ámbito de la política internacional, cancillerías e instituciones internacionales reforzaron la noción político-diplomática de la emergencia de estos países y su protagonismo mundial. Las potencias emergentes, ya no solo las economías emergentes, se volvieron entidades aún más atractivas. Una poderosa idea del siglo XXI. El revuelo ocasionado por estos discursos y por los cambios en el poder global generó reacciones encontradas. Algunos análisis sugieren semejanzas entre potencias emergentes del pasado y las del siglo XXI, países insatisfechos con el orden vigente y el predominio de las potencias establecidas, y la posible inevitabilidad de una lucha destructiva entre esas potencias merced a la actitud revisionista de las emergentes. Y, finalmente, se trata de un grupo estadocéntrico, intergubernamental, y no de las sociedades o los pueblos de esos países, pero como el tiempo ha demostrado, los BRICS y el resto de los emergentes no parecen ser una amenaza revulsiva para el statu quo. Estos países no se han coordinado para combatir el orden internacional ni han boicoteado ampliamente sus normas e instituciones. Los BRICS son una cualificación o asociación de países formados para sortear los bastiones de primacía occidental en materia económica. En materia de crédito, mediante el nuevo Banco de Desarrollo llamado coloquialmente, Banco BRICS. Gracias por quedarse hasta el final, hasta un próximo vídeo, y no olvides suscribirte y darnos un like.